La paz de nuestro gran Señor y Salvador Jesús el Cristo sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por estar fieles y por participar en esta pequeña comunidad en mi canal en YouTube. Hermanos, hoy estaremos analizando un texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 14, el cual dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque nuestro enfoque va a ser solamente en una frase, nuestra frase rema para esta ocasión es la frase que dice: fue hecho carne. Y hay otra versión que dice: se hizo carne. Entonces, ¿nota usted la diferencia? Una versión dice: y aquel verbo fue hecho carne, mientras que hay otra versión que dice: y aquel verbo se hizo carne. Vamos a estar analizando esas dos frases, la frase fue hecho carne y la frase se hizo carne, ya que hay algunos aficionados a la teología que han dicho que una de esas versiones se encuentra en voz activa, mientras que la otra versión se encuentra en voz pasiva, y que la versión que está en voz activa es versión trinitaria, porque supuestamente ellos dicen que la versión en voz activa estaría diciendo que al verbo lo hizo carne o lo convirtió en carne alguien más. Mientras que en la voz pasiva, según ellos, estarían insinuando que el verbo se hizo carne él mismo. O sea, en otras palabras, en la voz activa están insinuando que un sujeto realizó la acción en el verbo. ¿Cuál acción? O sea, lo convirtió en carne. Eso sería la voz activa, mientras que en la voz pasiva se estaría diciendo que el verbo mismo realizó esa acción en él mismo. ¿Cuál acción de nuevo? Convertirse en carne él mismo. Pero bien, en realidad, Juan capítulo 1 versículo 14, ¿está en voz activa o está en voz pasiva? Antes de analizarlo, recordemos que las reglas gramaticales para la voz activa son que debe de existir dos sujetos. Un sujeto gramatical llamado agente, que realiza una acción, en otro sujeto llamado objeto directo o sujeto paciente, es decir, un sujeto realiza una acción en otro sujeto. En las reglas gramaticales, según la voz activa, tiene que haber dos sujetos. Mientras que en las reglas gramaticales de la voz pasiva, también tiene que haber dos sujetos. La voz activa y la voz pasiva tienen exactamente el mismo mensaje. La única diferencia es que en la voz activa el enfoque está en el primer sujeto gramatical llamado agente. Allí se pone todo el enfoque. Mientras que en la voz pasiva el enfoque se pone en el sujeto llamado objeto directo o sujeto paciente. Recordemos que el objeto directo o sujeto paciente es el que recibe la acción. La acción que el sujeto gramatical llamado agente ha realizado. El sujeto gramatical llamado agente realiza una acción y el sujeto paciente llamado objeto directo la recibe. Esas son las reglas de lo que es la voz activa y la voz pasiva. Hasta este punto usted pueda decir: ah, bueno, pues eso es lo que tú piensas, es así como tú lo presentas, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú crees, así es como tú lo interpretas. No, es que estamos hablando cuáles son las reglas gramaticales de la voz activa y de la voz pasiva. Si entendemos las reglas gramaticales de la voz activa y de la voz pasiva, así podemos analizar si en realidad Juan capítulo 1 versículo 14 se encuentra en voz activa o en voz pasiva. No lo podemos saber hasta que analizamos las reglas gramaticales de estas dos voces.
Ahora, un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de voz activa. La voz activa es, por ejemplo, el viento rompió la rama del árbol. En este caso, el viento es el sujeto gramatical llamado agente que realiza una acción. ¿Qué acción es esa? Es romper. ¿Y cuál es aquí el objeto directo llamado objeto paciente? En este caso es la rama del árbol, porque la rama del árbol fue la que recibió esa acción. El aire, el viento realizó una acción y la rama del árbol llamada objeto directo o sujeto paciente recibió la acción y se rompió. Ahora, en la voz pasiva es exactamente lo mismo. Tiene el mismo mensaje, dice lo mismo, solamente que lo dice en otro orden. Y el ejemplo, otra vez usando el ejemplo del viento y la rama del árbol, pero ahora en la voz pasiva sería: la rama del árbol fue rota por el viento. En la voz pasiva se está poniendo todo el enfoque en el objeto directo o sujeto paciente, lo cual es la rama del árbol. En la voz activa pusimos el enfoque en el sujeto gramatical llamado agente que realiza la acción. Entonces nada más cambiamos el enfoque de un sujeto, del sujeto gramatical llamado agente que realiza la acción. En la voz activa cambiamos nuestro enfoque en la voz pasiva y nuestro enfoque está en el objeto que recibe la acción llamado, en el sujeto que recibe la acción llamado sujeto paciente. Pero está diciendo exactamente lo mismo, solamente que en un orden diferente. Así es la voz activa y la voz pasiva. Dicen exactamente lo mismo, solamente lo que cambia es el enfoque. Ahora, habiendo conocido estas reglas gramaticales, usted se preguntará, o vamos a preguntarnos, entonces, Juan capítulo 1, versículo 14, ¿está en voz activa o en voz pasiva? Antes de continuar, les quiero pedir que recurran a las buenas obras, que se suscriban a mi canal, que comenten, que activen la campanita de notificaciones, que lo compartan y que le den like para yo poder hacer más contenido así como este. Bueno, ahora sí continuemos. Juan capítulo 1, versículo 14 se encuentra, si no se encuentra en voz pasiva ni en voz activa, ¿en qué voz se encuentra? Pues déjenme decirles que Juan capítulo 1, versículo 14 se encuentra en voz media. ¿Cuál es la voz media en este caso? La voz media en este caso es el siguiente ejemplo que les voy a dar. Usando el ejemplo del viento y la rama del árbol, lo usamos ya, pero fue en voz activa y en voz pasiva. Ahora lo vamos a utilizar en voz media. En voz media sería: la rama del árbol se rompió. Al ejemplo gramatical de voz media, según las reglas gramaticales, también se le llama como accidental. ¿Por qué se le llama accidental? Porque solamente se está diciendo la rama del árbol se rompió, pero no da información, nunca dice quién fue el que la rompió, no da información, no da datos de que hubo un sujeto gramatical llamado agente realizando la acción. Por eso se le llama accidental. Ojo, no estoy diciendo que el verbo se convirtió en carne accidentalmente, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de las reglas gramaticales. Y las reglas gramaticales dicen que la voz media en sus reglas gramaticales se llama accidental. La rama del árbol se rompió, eso es accidental y es voz media. Pues es voz media lo que está en Juan capítulo 1, versículo 14. Por eso dice: y el verbo fue hecho carne, o aquel verbo se hizo carne, pero no hay un sujeto gramatical llamado agente realizando la acción. No lo hay. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 14 se encuentra en voz media, por si no lo sabían. Así es que para los que estaban pensando que es voz activa y que ahí está hablando de Trinidad, o los que están pensando que es voz pasiva y que ahí no hay Trinidad, bueno, pues no está en voz activa ni en voz pasiva.